Esta iniciativa ha logrado llegar a más de 700 candidatas y ha ofrecido las herramientas técnicas bajo la perspectiva de la igualdad entre mujeres y hombres, el enfoque de derechos humanos y el cumplimiento de la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, PIEC 2018-2030, y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta mentoría del día de hoy es una herramienta más para las ahora alcaldesas y vicealcaldesas electas. Y el día de hoy tenemos el enorme gusto de estar con la señora Yanina Dinarte, que es nuestra ministra de Trabajo, es la ministra de Trabajo de Costa Rica. Y además con muchísima satisfacción y orgullo debo decir que también es mentora de Voces Vitales. Y para nosotros nuevamente, doña Yanina, es un gusto tenerla aquí entre nosotras el día de hoy y aprender no solo de toda su experiencia política, sino también de cómo ella ha logrado, en medio de puestos tan importantes y tan ajetreados, encontrar un balance en su vida, el balance de vida entre trabajo, vida personal, y hoy nos va a compartir su experiencia. La va a entrevistar la señora Aixa Saborío, quien es licenciada en periodismo de la Universidad de Costa Rica y tiene 35 años de experiencia como periodista y especialista en comunicación estratégica, asuntos corporativos, relaciones públicas, relaciones con medios de comunicación, asuntos de gobierno, comunicación política, relaciones comunales y gerencia de temas sensibles y crisis. Así que, doña Aixa, muchísimas gracias también por facilitar esta entrevista y sin más, les doy la palabra. Buenos días, doña Yanina, un gusto tenerla con nosotros. Cuéntenos un poco la historia de la vida. Las mujeres cuando conocemos la historia de otras personas y de otras mujeres, pues realmente aprendemos muchísimo. ¿Quién es Yanina Dinarte? ¿Cómo es que ha llegado al campo de la política y de la función pública? Muchas gracias, muy buenos días a todas. De verdad que es un honor para mí poder compartir esta mañana con ustedes. Primero que todo, quiero además felicitar a las señoras alcaldesas que ya están próximas a iniciar su proceso y a asumir esta responsabilidad tan importante en el gobierno más cercano a las personas, y también, por supuesto, saludar con mucho cariño y con mucho respeto a la labor que hace Voces Vitales y, por supuesto, a quienes dirigen esta organización, que sé que están haciendo este esfuerzo que será de gran valor para ustedes, señoras alcaldesas, en su ruta. Parte de lo que yo he aprendido, y precisamente es el valor que también agrega la mentoría, es que esto nos permite no solo conectarnos con nosotras mismas al escucharnos de cara a otras mujeres, sino que también aprovechamos para poner al máximo todo nuestro potencial. Así que creo que es una gran oportunidad poder compartir con ustedes, y en medio de todas las carreras que ustedes se imaginarán que nos representa estar atendiendo esta emergencia por el COVID-19, pues no quería dejar de pasar la oportunidad de tener este encuentro con ustedes. Pues les cuento un poco sobre mi historia personal. Mi familia es de Guanacaste. Mi mamá y mi tía vinieron a San José a tratar de terminar sus estudios. Ellos crecieron en una zona muy rural en Guanacaste, en medio de una pobreza, de aquellas pobrezas que se viven a veces en la ruralidad, que si bien implica grandes restricciones, al final de cuentas les permitía pues que nunca les faltara el alimento, y nunca tuvieron ningún lujo en su vida, pero sí tuvieron el gran regalo de mis abuelos de permitirles estudiar. Entonces, ellas cuentan que siempre, todos los días tenían que caminar aproximadamente 2 horas para bajar de la montaña para ir a estudiar, eso en la escuela y después el colegio. Entonces el gran sacrificio que hacían ellas y también mis abuelos creo que es parte de lo que nos inculcaron a nosotros en términos de disciplina y de compromiso, pero también creo que de esa empatía que le hace a uno poner en perspectiva que a pesar de los retos uno tiene que seguir hacia adelante y tiene que, por supuesto, ponerse metas. Ellas se pusieron metas, se vinieron a San José a la universidad. Mi tía logró terminar su proceso muy rápidamente. Mi mamá quedó embarazada de mí, entonces tuvo algunas dificultades adicionales que ustedes se podrán imaginar.
de que antes ella para estudiar pues tenía que trabajar y pues cuando ya tuvo a esta bebé pues ya la situación era mucho más compleja. Entre mi tía y mi mamá, que son, bueno, no solo hermanas, sino yo diría que las mejores amigas, se hacían roles para cuidarme a mí y entonces una trabajaba en el día y la otra en la noche y hacían espacios para poder irse programando en que mi mamá pudiera terminar sus estudios. Llegó un momento en el que fue prácticamente imposible que ella pudiera seguir estudiando, pero siguió trabajando y el rol entonces les permitió pues tener un poquito más de flexibilidad para poder atenderme a mí. Nosotros vivíamos en Tibás, mi mamá se casó, llegó a tener después 2 hijos más y crecimos en una comunidad muy vulnerable. Yo crecí en la comunidad de León 13, que para muchos es muy conocido, suele ser un lugar en el que se construyen muchos estigmas alrededor de las personas que vivimos y crecemos ahí. Eso hizo que por mucho tiempo yo tuviese que vivir de descalificaciones e incluso de valoraciones sobre quién era yo o cómo me podía comportar yo precisamente por la comunidad donde vivía. Esto a pesar de que claramente vivíamos ahí simple y sencillamente por las limitaciones económicas que teníamos, pero eso nunca fue una condición para nuestro comportamiento ni la forma en que nuestra familia, ¿verdad? Vivía su relación familiar o la forma en que nos comportábamos. Mi familia siempre ha sido una familia muy amorosa, eso es así, y siempre ha sido muy trabajadora. Mi mamá ha sido una mujer muy luchadora, igual que lo ha sido todo mi núcleo familiar, y si bien vivíamos en esas circunstancias, mi mamá fue muy determinante siempre en que teníamos que estudiar y en que teníamos que ponernos metas, y bueno, tanto mis hermanos como yo logramos no solo avanzar en nuestro proceso formativo, sino que pues hoy somos 3 adultos que hemos tomado caminos distintos, pero los 3, digamos, logrando alcanzar muchos de nuestros objetivos. Yo creo que esto es importante señalarlo porque yo siempre cuento que incluso es una anécdota de esas muy íntimas que he hecho muy públicas, porque me parece muy importante poner en perspectiva sobre el tipo de barreras que vamos enfrentando en la vida. Para entrar al colegio en el que mi mamá me ingresó, me acuerdo que nos pidieron que había que presentar no solo las notas, hacer un examen, sino que también había que presentar una factura de un recibo telefónico para demostrar dónde vivíamos. Y entonces a mí me rechazaron la matrícula. Me rechazaron la matrícula porque vivía en una comunidad vulnerable, a pesar de que iba con muy buenas notas. Y entonces en alguna oportunidad mi mamá me dijo, bueno, usted sabe que uno no debe mentir y yo siempre le he dicho a usted que eso no es bueno y en este momento lamentablemente vamos a tomar una decisión y porque usted tiene que ir a ese colegio. El temor de mi mamá era que yo fuera a un colegio en el que tuviera mayor exposición a cosas que ella no quería, que yo estuviera expuesta. De repente sí es cierto que en algunas comunidades, pues lamentablemente a veces hay mucha más propensión a que uno esté cerca de costumbres que no son las que ella quería, y entonces ella con toda determinación llegó, hizo la gestión, le pidió a una conocida que le diera su recibo y así fue como finalmente, porque tenía las notas impecables, me dieron acceso al colegio. Yo creo que yo no solo aprendí lamentablemente lo que era el trato discriminatorio en razón de donde uno vive, sino que también, por supuesto, eso me hizo aprender muchas cosas porque incluso yo crecí teniendo un poco de vergüenza de decir dónde vivía y porque al final sabía que cada vez que eso salía a la luz había alguna reacción despectiva. Yo entré a la universidad igual con unas excelentes notas, me gradué de la carrera siendo el mejor promedio de la universidad en ese momento y siempre he estado muy convencida de que el trabajo duro es realmente el motor que le ayuda a una a salir adelante. Siempre me pregunto si yo realmente llegué a visualizar estar en un espacio de toma de decisiones en el espectro político. Creo que no, nunca fue una meta. Yo realmente sí he tenido una única convicción sobre
cuál es mi misión, y mi misión realmente la concibo desde el espacio de el poder servir. Y ese énfasis a mi necesidad y mi voluntad de servicio, pues creo que es de mucho lo que hoy me permite estar acá, y que además todo mi esfuerzo finalmente se concrete en poder ayudar a personas y poder devolverle al país lo que a mí me ha dado, porque con todo el esfuerzo de mi mamá y de mi tía, que fue permanente durante toda mi época de crecer como niña, adolescente, y por supuesto incluso como adulta joven, también es cierto que todo eso fue posible concretarlo en que yo pudiese tener acceso a los estudios y a estos espacios, porque tenemos un país que es solidario, un país que no solo reconoció en mí en distintos momentos mi compromiso y lo tradujo en una beca para poder seguir estudiando, sino que me dio opciones también de poder empezar a trabajar desde que estaba en la universidad, haciendo proyectos, haciendo investigación, conectándome a muchas personas que me permitieron ir generando herramientas, pero también, por supuesto, que me permitieron ir conectándome con espacios que finalmente me llevaron al lugar donde trabajé por muchos años, que fue la Asamblea Legislativa, donde tuve la oportunidad de asesorar a muchos diputados, muchas diputadas, sino que también posteriormente me llevó a conectar con el espacio de la toma de decisiones en una realidad que yo no solo me siento muy honrada de poder vivir, sino que me compromete tremendamente. Yo hoy soy una mujer de 37 años que tiene un hijo de 6 años, que no se desconecta para nada de sus raíces, que no desconoce su realidad, en donde crecí, con las limitaciones que viví. Tampoco me desconecto de Guanacaste, que es la zona donde viene mi familia, todo lo contrario, soy una orgullosa guanacasteca, aunque no nací allá. Y también debo decirlo, soy una mujer muy orgullosa de las situaciones difíciles que me tocó enfrentar, no solo en términos económicos, sino también en términos sociales, y después, debo decirlo, en términos políticos, porque creo que todos esos retos han construido la mujer que soy hoy. Yo creo que nunca, a pesar de que cuando uno es adolescente enfrenta con vergüenza o con temor muchas cosas o muchas de esas limitaciones, hoy estoy muy consciente que era necesario para que además yo tenga mucha más empatía para cuando tomo decisiones. Cuando yo tomo decisiones que tienen que ver con las personas más vulnerables, no lo puedo hacer aislada de la realidad que yo viví o de la realidad que enfrentan muchos de mis familiares todavía. A veces la gente asume que por ser una ministra, de repente uno tiene una vida desconectada de las personas, y yo debo decir que no, que yo no tengo una vida desconectada de la realidad de muchas personas que enfrentan grandes limitaciones, no solo mi familia, sino gente a la que yo quiero, gente que es cercana, pero que además me da esa empatía para poder comprender el dolor que sufren muchas personas, las limitaciones que enfrentan. Y por supuesto, el reto que tenemos desde la administración de poder acompañar mejor a las personas. Yo creo que también como mamá, debo decirlo, yo enfrenté muchos problemas de salud. Desde los 18 años se me diagnosticaron algunos problemas de salud que me llevaron a tener más de 17 cirugías en los próximos 10 años de mi vida a partir de ese momento. Incluso tuve un cáncer de cervix, y entonces el tema de poder tener un hijo se convirtió en algo totalmente alejado de mis posibilidades. Y bueno, finalmente yo creo que la gracia de esa fuerza que nos trasciende finalmente me permitió atender todo ese anhelo que yo tenía de poder ser mamá. Y entonces así fue como llegó Emiliano a mi vida, después de someterme a muchísimos tratamientos y a muchísimas cirugías, primero en el plano de mi salud, de garantizar estar bien, y segundo, por supuesto, para ya poder
concebir a mi hijo, tenía 2 declaratorias de infertilidad, entonces claro, ya era una situación que ya había llegado casi que al punto de ser descartada la posibilidad de poder concebir y bueno, yo creo que Dios fue muy bueno conmigo otra vez y me dio la oportunidad de hacer ese sueño realidad. Y entonces, vean qué interesante, porque cuando Emiliano está por llegar, yo lo que decido es que voy a estar 1 año en la casa con él, porque había sido tantos los años que yo había pasado, ¿verdad? Tratando de estar bien con mi salud para poder tenerlo. Entonces, para mí era lo más lógico del mundo pensar en que me iba a poder quedar en la casa con él ese año completo, cuidándolo, dándome ese gran gusto de poder darle todo el amor que yo les tenía guardado. Y de repente me llamó don Luis Guillermo Solís. Emi tenía 4 meses, 4 meses y un poquito, cuando don Luis Guillermo me llamó y me planteó la posibilidad que asumiera como viceministra en el Ministerio de Economía. Imagínense ustedes la decisión tan dura que fue, porque mi pequeño estaba realmente muy pequeñito. Todavía estaba, por supuesto, en periodo de lactancia, y tomar la decisión para mí fue un momento muy difícil de la vida, porque realmente yo quería estar con mi hijo, pero también sentía un enorme sentido de obligación y de responsabilidad. Y cuando tomé la decisión, que obviamente la conversé con mi familia, con Mariano, el papá de mi hijo, y fue una decisión que tomamos en familia, pero fue una decisión muy compleja porque yo quería servir y sentía realmente que era la oportunidad de devolverle al país lo mucho que me había dado. Y entonces entraba el tema de los balances, ¿verdad? ¿Cómo hace una para asumir un cargo público que ya de por sí sabía que iba a ser de mucha responsabilidad y que iba a ser de mucho trabajo con un bebé tan pequeño? Yo les cuento que tuve momentos en los que, por ejemplo, en la primera vez que me tocó viajar, contrario a lo que la gente dice, que seguro los funcionarios públicos disfrutamos muchísimo viajar y que por eso viajamos tanto, yo les digo, cada viaje que yo tuve que hacer fue un viaje en el que ya no me quedaba opción, y un viaje que sufría mucho, porque tenía que dejar a mi pequeño y realmente me dolía mucho. Entonces, el primer viaje que hice, él tenía como 6 meses, y fue realmente muy doloroso. Yo recuerdo subirme al avión, sentarme, ponerme a llorar, porque iba a estar 2 días afuera, y yo decía, Dios mío, mi pobre bebé se va a quedar solo, me va a extrañar, ¿qué va a pasar en estos días? Cuando vuelva ya no va a querer de repente estar conmigo porque no me va a reconocer. Y así fueron todos los viajes donde yo volvía. Yo sabía que él lo lograba, pero inevitablemente yo sentía el corazón que se me partía en pedazos. Pero sí debo decirles, las decisiones de balance que tenía que tomar, por supuesto, estaban mucho en dimensionar qué era lo realmente necesario en mi trabajo, qué era lo urgente, qué era lo importante, y otras cosas que uno sabía que podía delegar, otras cosas que sabíamos que podíamos posponer, cosas que podíamos reprogramar, ¿verdad? Y también muchas otras cosas donde una aprende que la gente espera de una, pero que no necesariamente hay que satisfacer todas las expectativas alrededor de una. Yo creo que esto es muy importante, porque a veces al principio yo sentía como que tenía que responder a todo y estar en todos los lugares, y no es así. No es así. Cuando asume una responsabilidad de este tipo, tiene que pensar también que hay que establecer algunos límites, porque de lo contrario se apropian completamente de la agenda, y eso significaba que a veces yo no tenía ninguna opción de decidir, porque entonces arrancaba muy temprano de la mañana y terminaba muy tarde de la noche. Y entonces, cuando me daba cuenta, ya no tenía ninguna oportunidad a veces ni de almorzar, ni de ir al baño un momentito, porque tenía fila y fila y fila y fila de gente que atendía, porque todo el mundo tenía una expectativa. Entonces, por supuesto que hay que hacer y dar lo mejor de nosotras, y por supuesto que el tiempo que tenemos de servir, como digo yo siempre, es un tiempo valioso porque es un privilegio. Es un privilegio. La función pública no te da privilegios personales, pero sí te da el privilegio de servir. Y yo creo que esta diferencia es muy importante, porque yo no me voy a hacer rica en la función pública, claramente, pero sí me llena el alma saber que puedo servir a las personas.
Y saber que somos tan pocas personas, que entre 5 millones de habitantes tenemos este privilegio de servir a los demás en un puesto público, pues creo que nos da un sentido de la responsabilidad que significa, pero también, por supuesto, de que nosotras primero tenemos que cuidarnos a nosotras mismas, tenemos que tener paz, tenemos que estar bien, incluso en nuestra familia, en nuestro entorno, para que nos permita estar bien para el servicio público. Entonces, sí, yo tuve que aprender incluso en el camino que no podía satisfacer esas expectativas de todo el mundo, entender que yo tenía derecho también a poder almorzar alguna vez tranquila, porque si no todos los días me tragaba la comida, todos los días empezaba temprano y terminaba muy tarde. Y entonces, por supuesto que eso tenía repercusiones también en mi casa, ¿verdad? Tenía repercusiones en que nunca veía a mi pareja, porque él también trabajaba mucho, nunca veía, bueno, nunca no, veía poco a mi hijo entre semana, en los fines de semana yo los aprovechaba al máximo, con mucho tiempo de calidad, pero también fui aprendiendo en el camino, porque debo confesarlo, no lo hice bien al principio. Eso es muy importante, no lo hice bien al principio, pero fui aprendiendo que yo también no solo me merecía ese tiempo conmigo misma, para mí y para mi hijo y para mi pareja, sino que también fui aprendiendo que las personas en mi entorno tenían que apoyarme en esa decisión, porque es una decisión. Esto no puede ser como una oleada, ¿verdad? Que te consuma nada más y te dé una vuelta y te tiró allá 4 años después. Eso no debe ser. Y entonces sí, hoy yo soy una mujer que tengo, que puedo reconocer esas diferencias de cuál es mi rol y cómo debo administrar las expectativas y también de cuál es el espacio que yo tengo que darme para poder no solo darle tiempo de calidad a mi hijo, sino al resto de mi familia. En tiempos como estos, con el COVID-19, les confieso que vuelve a ser, ¿verdad?, una situación un poco, no voy a decir caótica, porque no es caótica, pero muy compleja, porque tengo 5 semanas, de que ayer fue el primer día en 5 semanas que tuve más o menos descanso. Pasé 2 semanas en que llegaba pasadas las 10 de la noche, entonces ya no veía a mi hijo, pero son tiempos excepcionales. Son tiempos que requieren de todo nuestro esfuerzo, pero también entendiendo que el balance no se debe perder y que solamente en circunstancias como estas, pues se hace un esfuerzo adicional muy extremo, pero yo el tiempo de mi hijo, el tiempo conmigo misma y el tiempo para aprender de otras mujeres, por ejemplo, son tiempos que le doy el mayor valor, que respeto muchísimo y que me dan además la tranquilidad y la perspectiva para seguir haciendo bien lo que tengo que hacer. Doña Yanina, excelente. Ya tenemos algunas preguntas de las participantes. Nos dicen, ahora con la crisis, que es justo el momento en que nuestras lideresas municipales asumen el cargo, ¿cómo está logrando este balance? Justo eso que decíamos, ¿qué consejos o qué recomendaciones les puede dar a ellas para realizarse como profesionales en la función pública, ahora que van a asumir el 1 de mayo, como madres, como compañeras, como esposas, hermanas, hijas? ¿Cómo priorizar y cómo encontrar este balance, sobre todo en el momento en que van a llegar a las municipalidades? Esa es una pregunta muy importante. Mi primera recomendación es planificar. Es súper importante que puedan planificar cuál va a ser su mecanismo, cómo van a entrar y cuáles son las apuestas y prioridades que tienen. En esto, por supuesto que las necesidades son enormes, son realmente gigantescas, la cantidad de población afectada es gigantesca también, entonces, por supuesto, hay una gran necesidad de que podamos definir prioridades y que hagamos una planificación. Ustedes van a tener una gran oportunidad y es que, si bien están entrando en un momento muy complejo, tienen la posibilidad desde antes de entrar poder hacer una suerte de distribución de las tareas, de tal manera que los equipos que ingresen a la municipalidad no solo tengan ya estas funciones claramente distribuidas, sino que ojalá
hayan logrado concretar incluso algunas alianzas que les sean estratégicas para poder atender las prioridades que se han propuesto. ¿Qué es también importante? Bueno, es muy importante esos grupos de apoyo que se puedan definir, desde los actores del gobierno central, desde los actores privados, porque ¿qué es lo que tenemos que poner en perspectiva? Que aunque estemos en un puesto de tanta responsabilidad, no necesariamente podemos resolver nosotras todo, sino que necesitamos de gente que nos apoye. Y eso también es muy importante, ponerlo así en valor con los equipos de trabajo. Es necesario que nos rodeemos de personas que sean tan comprometidas como nosotros. También es importante que nos rodeemos de personas que tengan herramientas que compensen de repente las carencias que nosotros podemos tener. Es decir, si yo soy de cierta área profesional o tengo ciertos conocimientos y yo sé que no tengo estas otras herramientas, tal vez debería asesorarme o acompañarme con personas, ya sean asesores o personas ad honorem, que sepan de eso otro que yo tal vez no manejo con tanta claridad. Yo creo que ese ha sido por lo menos, digamos, uno de los valores más importantes que yo he incorporado en mis procesos de toma de decisiones, siempre rodeándome de gente que además de tener las herramientas técnicas, es gente pellizcada, ¿verdad? Yo siempre digo, yo me rodeo de tractores, tractorcitos y tractorcitos que van conmigo, ¿verdad? Empujando, no... Por supuesto que hay temas de personalidad. Yo soy de una personalidad muy intensa, debo admitirlo, ¿verdad? Me gusta mucho trabajar y soy muy activa, me involucro mucho. Más bien los equipos a veces un poco se sorprenden del nivel de profundidad que yo trato de tener en las cosas más técnicas, pero lo ventajoso de eso es que eso me da perspectiva, ¿verdad? Me da claridad de lo que estamos haciendo y por supuesto también con un equipo muy talentoso, pues es más fácil que afrontemos un reto como este. Entonces, sí, planifiquen, establezcan prioridades, rodéense de las personas que mayor valor le agreguen y por supuesto también es importante el diálogo con la familia. Yo creo que es muy importante porque cuando uno se suma en esto, de repente toda la familia está feliz, ¿verdad? Están muy alegres, trabajaron con ustedes para que ustedes llegaran ahí, les acompañaron, pero ahora es el momento en el que hay que también poner claridad sobre la mesa, decir, vamos hacia este proceso, establezcamos algunos mecanismos que nos hagan conexión a tierra. Como digo yo también, siempre yo digo, mi hijo es mi conexión a tierra. Cuando yo voy muy rápido, me acuerdo y entonces conecto a tierra. Entonces hay cosas que uno tiene que procurar respetar siempre. Hay familias que tienen la costumbre de que siempre los domingos se encuentran. Hay familias que ven tele el viernes, lo que sea. Nosotros, en mi caso, mi hijo y yo, tenemos una regla de los viernes, y es que los viernes al final del día tenemos un espacio especial. Ahora con el COVID esto ha cambiado un poquito, pero siempre teníamos un espacio especial para pintar cerámica, para hacer juegos, para ir a alguna actividad juntos, y el fin de semana también lo respetábamos muchísimo. Entonces, yo les recomiendo eso también, que se hagan esos acuerdos de la familia, que son los acuerdos fundamentales que les va a dar mucha fuerza, porque cuando uno en medio de la presión y la confusión y de las carreras del día a día siente como que no hay salida, bueno, la familia da muchísimo de esa salida, y las que hacen ejercicio y las que no hacen ejercicio, hacer ejercicio es importante. Es algo con lo que yo trato también muchísimo, porque a veces de repente dejo de hacerlo, pero sí es importante comer bien, cuidarse mucho, porque sus comunidades les van a necesitar con mucha salud, con mucha claridad, y por supuesto van a necesitar que ustedes también tengan toda la paz necesaria para que puedan tomar las mejores decisiones. Usted nos ha hablado de esos aliados fundamentales en la familia, en compañeros de trabajo, en cercanos que nos aconsejan, e imaginamos que también tiene que haber contenedores o personas que han obstaculizado su función. Cuéntenos un poquito cómo ha logrado sortear esos obstáculos o esas personas que a veces trabajan y no, ¿verdad? O que no quieren colaborar. Sí, muchas gracias. Yo creo que esta es una pregunta probablemente de las que más dolor me causa a mí. Como les contaba, si en mi infancia, adolescencia, los estereotipos de donde vivía me causaban algún dolor,
los estereotipos en la política son de los que más terminan lastimando si uno no se prepara para enfrentarlos. Yo quiero ser muy honesta con ustedes porque creo que es lo que amerita en un momento y con el perfil de mujeres con las que estamos este día. El tipo de descalificaciones que yo he enfrentado van no solo por el hecho de mi edad, ¿verdad? Por mucho tiempo se ha cuestionado mi juventud, ¿verdad? Y yo ingresé a puestos de toma de decisión con 31 años. Entonces era, por un lado, una chiquita, ¿verdad? Entonces muchas veces me encontraba en espacios donde los señores, que era con lo que más me encontraba, yo llegaba a reuniones donde había una sala repleta de señores, entonces lo que me decían era, hola chiquita, ¿verdad? Sí, la chiquita tiene razón. Y no importaba si la chiquita era la viceministra que estaba tomando las decisiones y la que estaba liderando los procesos, al final terminaba siendo una chiquita. Lo segundo es que, y era donde la situación se empezaba a agravar, era la chiquita bonita, ¿verdad? Y eso también era un calificativo que podría interpretarse como, ah, qué bonito, pero no, era una descalificación absoluta, porque sumado al hecho de ser una chiquita bonita, venían las especulaciones de por qué yo estaba en el espacio público. Entonces era por mi pareja, ¿verdad? Era porque él me había llevado ahí, o era porque quién sabe qué había hecho, y quién sabe con quién, con qué personas, y eso lastima mucho porque es invisibilizarte como mujer, es invisibilizar tus talentos, tus capacidades, pero además, por supuesto, todo mi compromiso y toda mi entrega a la labor pública. Entonces, con todos los años que yo tenía de experiencia, asesorando, haciendo investigación y demás, todo eso se borraba porque era la chiquita linda, que quién sabe qué mecanismos había utilizado para estar ahí. Y entonces sí, eso es desgarrador porque además pone en cuestionamiento no solo tus capacidades, sino que en mi caso en particular ponían en cuestión mi propia relación, que era una relación basada en el amor, basada en la confianza, construida con los años, donde nada tenía que ver el espacio político, porque había surgido, digamos, fuera de un espacio de gobierno o de cualquier expectativa de un gobierno. Y entonces, pues sí, todo eso termina calando muchísimo. Yo siempre cuento que habían dos medios de comunicación en particular que nunca usaron mi nombre, nunca hablaron de mí por mi nombre, siempre usaban la pareja de, la compañera de, la novia de, y yo nunca fui en esos dos medios ni una viceministra, ni fui Yanina Dinarte Romero. Y entonces al final tuvo que pasar muchos años para lamentablemente ganarme ese espacio. La pregunta es, ¿por qué yo tenía que ganarme ese espacio si yo lo que ameritaba era el respeto y el reconocimiento de que yo soy una persona? Yo digo, no tienen que reconocerme si hago bien o no las cosas, pero tienen que reconocer que yo soy una persona y que como persona no estoy en función ni en determinación de lo que es, de quién era mi pareja o de lo que él hacía, porque nunca eso fue determinante para que yo estuviera en los espacios que estuve. Incluso hoy, debo decirlo con todo dolor, todavía hay medios que han hecho alguna referencia o en redes sociales me califican como la viuda de, y eso también duele mucho. Porque definitivamente sigue siendo, no solo sigue como haciendo un hueco más profundo, una llaga que ya han abierto por el dolor mismo de haber perdido a mi compañero, sino que también es otra vez, ¿verdad?, volver a ser yo en función de él y sin reconocer lo que yo soy. Entonces, sí debo decirles que en estos años, en estos espacios públicos, me ha tocado escuchar cosas muy feas, ¿verdad?, de expresiones del tipo, sí, creemos en el proyecto, pero si usted quiere que el proyecto avance, tiene que dar amor. Y yo he tenido que plantarme a decir, ni necesito, ni necesito de su participación, ni acepto esta actitud, porque yo no ando buscando amor y no estoy para dar amor. Aquí estamos para tomar decisiones por la gente. ¿Verdad? Descalificaciones de muy diverso orden,
muchas de personas que yo realmente considero que toman posiciones totalmente sexistas, y creo que eso tal vez es de lo más fuerte que nos toca enfrentar muchas veces. Ahora bien, no quiero decir con esto que eso es solamente por cómo yo me veo y por la edad que tengo, no, es que lamentablemente nos enfrentamos como mujeres a muy diversas descalificaciones por ser mujeres, y entonces tenemos que luchar contra eso, pero la lucha contra ese tipo de descalificaciones se hace con empoderamiento, creyendo en nosotras mismas, creyendo realmente en nuestros talentos, dedicando todo nuestro esfuerzo y por supuesto comprometiéndonos con nuestro trabajo. Y lo otro que debo confesar que ha sido muy importante para mí ha sido rodearme de mujeres que ya habían pasado por esto, de mujeres que me ponían en perspectiva sus propios retos, a quienes en momentos muy difíciles yo les consulté sobre qué actitud podía yo tomar, porque a veces realmente me sentía muy acorralada. Pongo un ejemplo muy concreto, recién asumiendo como ministra de Economía, tomé una decisión muy fuerte con implicaciones muy importantes, y recuerdo que llegué a una reunión y las personas que podrían haberse visto afectadas por la decisión que tomé, el comentario que hicieron fue: uy, vean qué guapa que es mucho mejor que el ministro anterior. Y yo había tomado una decisión que podía haber tenido implicaciones para el país súper sensibles, y la devolución que tuve del sector fue: vean qué guapa es mejor que el ministro anterior. Entonces, imagínense el tipo de nudo en la garganta que yo sentí en aquel momento, y con una fuerza que yo no me conocía, tuve que plantarme y contestar muy firmemente y devolver el asunto para tratar, por supuesto, de, número uno, que eso no me intimidara para la reunión que yo iba, y número dos, mantener la cabeza fría para las decisiones que tenía que seguir tomando. Pero se los cuento como una experiencia personal, porque probablemente ustedes se van a enfrentar a cosas así. Es que usted es mujer, es que usted no sabe, es que usted no ha estado en la política, es que las mujeres hacen las cosas diferentes, porque lo otro que también hay que decir es que muchas veces los acuerdos políticos se quieren armar en otros espacios, en espacios que son más difíciles para nosotras de llegar, porque nosotras terminamos nuestra jornada y nos vamos a ver a los hijos, generalmente no nos vamos a tomar un whisky con los colegas, ¿verdad? O no nos vamos directamente a atender nuestras obligaciones. No quiere decir que ninguna de las dos esté mal, pero sí quiere decir que tenemos que estar atentas, porque muchas veces eso nos termina dejando fuera de algunos espacios. Y yo creo que hay que prepararnos no solo para poder enfrentar con tranquilidad, rodeándonos de personas que nos sean referentes y que nos ayuden a atender esos malestares que nos provocan esos maltratos, sino que también tenemos que estar preparadas, por supuesto, para entender que la política a veces termina implicando esfuerzos más allá de la jornada, en donde nosotros tenemos más limitaciones por otros tipos de obligaciones que tenemos, por ejemplo, en el orden familiar. Doña Yanina, las lideresas alcaldesas y vicealcaldesas que ya asumen el 1 de mayo van a llegar, como lo dijimos antes, en un contexto difícil, con una gran presión social y económica en sus cantones, ¿verdad? Con pocos recursos, con mucho que hacer. No van a llegar inclusive a una estructura, a un edificio, a conocer a su gente con la que van a trabajar. Lo van a tener que hacer en algunas ocasiones por mecanismos digitales, ¿verdad? Como estamos hoy. ¿Qué esquema podría estarles funcionando a ellas con sus recomendaciones y su experiencia en la función pública para llegar y, como decimos, tomar al toro por los cuernos, ¿verdad? Decir, aquí estamos, vamos para adelante, vamos a trabajar, y sobre todo algo muy importante, cómo priorizar en estos momentos en el trabajo que ellas van a tener que asumir. Sí, muchas gracias también por esa preocupación, porque creo que hay muchas oportunidades que se tienen en estos momentos. Estamos en una sociedad totalmente diferente. Yo creo que ustedes hoy asumen un reto con una sociedad distinta a la que visualizaban antes de que fueran electas.
Eso ya nos genera cambios críticos a todos, porque no solo tienen un reflejo en la forma en que operamos las instituciones y en que opera la administración, sino que implica también cambios en las formas en que interactuamos con las personas. Yo creo que lo primero que se requiere es no solo poner las reglas claras para todo el mundo en términos de cuáles son las prioridades, para que los equipos de trabajo sepan para dónde van. También es importante dar señales de apoyo a las administraciones. Yo creo que es importante que nuestros equipos de trabajo, nuestros colaboradores y colaboradoras tengan la posibilidad de tener un mensaje de aliento en este momento, porque las personas siguen trabajando, porque las necesidades son muchas, porque ahora más que nunca se necesita de nosotros y de nuestra entrega, y entonces poder canalizar un mensaje, no solo cuando ustedes lleguen presentándose, sino también dándoles guía de hacia dónde van, de cuáles son las prioridades, y por supuesto dándoles ese apoyo más desde el corazón, reconociendo su aporte y su trabajo. Yo creo que ya es un primer paso importante. Mi recomendación también es, ojalá en la medida de lo posible, puedan sostener reuniones de este tipo también con sus distintos equipos de trabajo. Yo sé que es tan impersonal a veces, pero igual uno puede cosas con las personas. Es una gran ventaja que este momento nos haya encontrado con el nivel de tecnología que tenemos, porque hemos podido seguir operando las instituciones, pero también hemos podido seguir manteniendo un canal de comunicación, digamos, que nos permita vernos y reconocernos. Así que una buena alternativa es empezar a hacer reuniones con los distintos equipos de trabajo. Nosotros mismos, que somos un claro promotor del teletrabajo, seguimos insistiendo en la necesidad de que las personas se queden en casa y que puedan seguir teletrabajando. Hemos hecho esfuerzos incluso por cambiar funciones a personas que sabemos que no tenían puestos teletrabajables, pero que para cuidarlos y también entendiendo que hay otras necesidades que pueden surgir en las instituciones, pues les hemos hecho esos cambios de funciones temporales, y eso también ha sido muy reconocido, muy agradecido por los colaboradores. Eso nos ha permitido capacitar gente en línea para procesos que estamos atendiendo en este momento. Entonces, hasta eso, ¿verdad? Hemos preparado gente que a su vez se prepara para llevar la información a otros, y entonces se hace una interacción que nos permite no solo cumplir nuestros objetivos, sino que nos permite estar cerca de las personas. Yo, por ejemplo, con el equipo hemos producido mensajes de apoyo a las personas que nos están colaborando. Nos hemos encontrado más bien nosotros una mística impresionante, hermosa, de nuestros colaboradores que han empezado a trabajar jornadas mucho más largas. Les digo con toda sinceridad, sin pedir horas extra, la gente se ha comprometido, han trabajado incluso en Semana Santa, y entonces yo creo que eso también revela esas cosas buenas que tenemos como seres humanos en frente de una emergencia, y por lo que también es importante esa cercanía de ustedes. ¿Y cómo sentar prioridades? Bueno, yo creo que hay prioridades que en este momento son básicas, ¿verdad? Uno, todos los esfuerzos que podamos hacer, número uno, por garantizar el superar esta etapa crítica del COVID, es decir, en la parte sanitaria, todos los esfuerzos que se puedan hacer y donde el gobierno local pueda contribuir. Yo creo que es muy importante que se puedan establecer prioridades. Hay una gran necesidad también de generar todo el soporte necesario a las empresas. Ya aquí me meto más en el orden de mi trabajo, porque eso es importante. Bueno, es importante porque si las empresas no quiebran, entonces no se destruye el empleo. Si nosotros sostenemos a las empresas un poquito, aliviándoles la carga, es probable que podamos tener una recuperación económica más pronta, porque si las empresas mueren totalmente, van a tener que volver a nacer totalmente cuando pase todo esto. En cambio, una empresa que logra sostenerse es una empresa que va a tener posibilidad de que cuando se reactive la demanda vuelva a generar
empleo. Y también, por supuesto, hay que hacer una atención, por lo menos a mi criterio, una atención especial en las personas. Entonces, cuando hacemos esa atención especial en las personas, nos tenemos que poner en perspectiva de que hoy hay personas que no tienen ingresos del todo, hay personas que empiezan a tener hambre, hay personas que tienen mucha angustia de qué va a ser su futuro, y entonces definitivamente tenemos que llevar soluciones para que las personas puedan sobrepasar este momento, y creo que ahí hay una gran oportunidad otra vez de volver a las alianzas, de tal manera que podamos apoyar nosotros desde el gobierno central, pero por supuesto también aspiramos a esa colaboración que pueda hacer el gobierno local. Y entonces las prioridades se sientan en función, claro, de sus objetivos. Por supuesto que todos queremos cantones más desarrollados, todos queremos cantones donde se reduzca la pobreza, y queremos cantones donde llegue, ojalá, mucha más inversión y que eso genere más empleo. En estas circunstancias, definitivamente no podemos posponer la prioridad que representa la salud y la situación de las personas, para también poder pensar, por supuesto, en el crecimiento y la recuperación que vendrá más hacia adelante. Doña Yanina, usted ha sido una estudiosa desde que está en la universidad, ha hecho investigación. ¿Qué lecturas, qué análisis de contexto podrían hacer en este momento las señoras alcaldesas y vicealcaldesas para ayudarse a asumir la mejor labor que les va a tocar ahora con este reto del contexto en el que estamos, sobre todo, ¿verdad?, del COVID-19? ¿Qué lecturas les puede recomendar usted o análisis de contexto para que también aprendan y conozcan más de lo que está sucediendo a su alrededor y en el país? Sí, yo creo que en este momento en realidad hay que abocarnos mucho a orientar nuestra lectura a lo que nos están revelando los indicadores, y por supuesto también a la realidad de nuestro propio cantón. Yo creo que es muy importante esa radiografía que puedan hacer. Yo creo que el último Estado de la Nación fue muy revelador. Realmente yo valoro mucho este último informe, muchos, porque además de todos los años siempre, por los distintos roles que he tenido, siempre estoy muy pendiente, pero creo que en este momento es uno de los insumos más valiosos que podemos tener para la toma de decisiones, porque nos hizo una radiografía muy particular. Nos permitió, por ejemplo, no solo ver el tema del desempleo, sino que también nos está permitiendo tener otras panorámicas de la realidad local y de la realidad nacional, que son realmente muy vitales para tomar decisiones. Nosotros hemos estado haciendo ejercicios, no solo pensando, por ejemplo, en la realidad que tenemos ahora, sino incluso en cómo esto, y suena tal vez muy complejo de asumir en este momento, pero esta crisis tiene que convertirse en una oportunidad. Tiene que ser una oportunidad, tiene que ser una oportunidad en donde la administración pública aprenda a hacer las cosas diferente, porque a veces nos encontramos con que todo el mundo quiere el trámite para sí mismo, porque el trámite le da valor, porque el trámite le da autoridad, porque el trámite le da poder, pero hoy la administración pública tiene que entender que frente al reto del distanciamiento social, que no se va a agotar pronto, sino que ya vamos a una sociedad que va a tener que vivir en ciertas modalidades de distanciamiento social, el tema de que la gente pueda resolver su vida desde su casa se vuelve casi que un derecho. Yo creo que vamos a entrar a ese debate de los nuevos derechos, de los derechos de esta nueva generación, que vamos a tener que facilitar, porque que la gente pueda hacerlo virtual es esencial, pero que la gente también tenga la posibilidad de hacerlo virtual parece un reto que no veíamos venir en el mediano plazo, pero por ejemplo, ahora que sabemos que hay poblaciones, bueno, no es que ahora lo sepamos, siempre lo sabemos, lo hemos sabido, pero sabemos que hay poblaciones que no tienen acceso a la conectividad. Hay que hacer un énfasis especial en llegarle a esas personas. Entonces, cuando nos vamos a esos instrumentos como el Estado de la Nación y otros instrumentos que se han venido generando, más de indicadores, podemos ir tomando decisiones y decir, si yo en mi cantón tengo una comunidad que no tiene acceso al Internet del todo, ahí hay que trabajar en una alianza, porque deberíamos garantizar que las personas de esa comunidad igual puedan acceder más adelante a servicios totalmente virtualizados, o que puedan tener conectividad al menos para hacerlo por el celular.
Entonces, esa nueva sociedad en la que vamos a tener que vivir nos impone un reto de conocernos mejor y esa radiografía la podemos tener de este tipo de instrumentos. Sobre libros les podría hablar de muchísimos, pero en estas circunstancias tenemos que ser realmente muy eficaces en llegar a la información que nos agregue valor y que por supuesto también nos dé herramientas para la toma de decisiones más rápidamente, mucho más rápidamente. Imagino que entre esas herramientas que a usted le han ayudado, y no solo por el contexto actual, sino por todo el aprendizaje que usted ha venido teniendo en la función pública y en la política, está todo lo que es lo digital, o sea, que ellas se puedan fortalecer en saber cuáles son, digamos, sus áreas de oportunidades de aprendizaje, ¿verdad? Justo para esos momentos, porque a todos nos agarró de improviso, algunas ya sabíamos utilizar herramientas digitales, otras tenemos que ponernos más al día, ¿verdad? ¿En qué áreas podrían ellas capacitarse más para llegar a los gobiernos locales, pues todavía más empoderadas y a trabajar? Sí, muy valiosa esa pregunta. Definitivamente la tecnología. Yo creo que eso es esencial porque ustedes se van a encontrar frente a la necesidad hoy en estas circunstancias de estar muy conectadas. Yo creo que ojalá, por ejemplo, de este esfuerzo realmente nazca una alianza entre todas estas mujeres alcaldesas para que puedan tener un canal de cercanía, ¿verdad? De apoyo, de saber que se pueden llamar las unas a las otras, que se pueden conectar y compartir algunos debates y dilemas que enfrentan. Entonces la tecnología les facilita eso, pero también les facilita poder conectarse con cooperantes, con el Estado, con otros alcaldes también que tengan otras realidades. Es decir, la tecnología es vital y poder entrenarse y prepararse para usarla con mayor confianza creo que es muy importante. También es muy importante en la medida de lo posible este tema de conocer y tener un poquito más de herramientas para analizar la información. Yo creo que eso es vital. Ustedes pasan a ser gerentes de una empresa. Eso es muy importante. El gerente no es el que hace todo, el gerente es el que, o la gerenta en este caso, es la que toma las decisiones y es la que guía al equipo. Entonces, en la medida de lo posible, generar herramientas gerenciales, buscar herramientas gerenciales es muy importante. Hay sitios en internet, hay programas rápidos que les dan herramientas para la buena gerencia. Yo creo que estas herramientas de gerencia no solo les van a permitir poder hacer una lectura más precisa, por ejemplo, del tema financiero, que por supuesto es una gran responsabilidad en una municipalidad, sino que también les van a dar herramientas para la toma de decisiones y les van a dar herramientas para interpretar la información. El tema del análisis de la información que nos generan los equipos, eso es vital, porque a veces uno puede decir, bueno, yo de esto no sé nada, pero cuando uno llega a la administración pública no tiene la opción de decir no sé, tiene que desarrollar conocimiento, tiene que rodearse de gente buena, pero tiene que tener también la capacidad de hacer la lectura. Y yo creo que eso es una de las partes más delicadas, porque además recuerden que a nosotras en la administración pública nos aplica un deber de vigilancia, el deber de invigilando. Esto quiere decir que nosotros somos responsables de lo que pasa en nuestra institución y que tenemos que, por supuesto, poder tener las herramientas para analizar lo que nos van dando, porque después, ¿verdad? Lo que podría pasar es que alguien nos dé una información que no la vimos, que no le pusimos cuidado y que fuera una información sensible. Entonces, en este momento, las herramientas tecnológicas y las herramientas de gerencia ya de por sí se vuelven esenciales. Y también les recuerdo un aspecto que puede convertirse en un valor añadido. También las municipalidades tienen una gran posibilidad de aprovechar los esfuerzos de cooperación que hacen distintos organismos. Entonces también desarrollar habilidades para la negociación se vuelve vital. Ustedes tienen que desarrollar sus habilidades de negociación para negociar con su consejo municipal, para negociar con sus funcionarios, a veces con sus sindicatos también, pero también con la ciudadanía y con los organismos que puedan ser cooperantes. Entonces vean qué
qué gran herramienta significa la negociación. Yo les digo, muchos de ustedes probablemente estarán prontas a negociar convenciones colectivas, por ejemplo, tendrán conflictos en sus instituciones en algún momento, eso es casi inevitable, pero las herramientas de negociación se vuelven neurálgicas para que ustedes puedan sortear bien esos procesos de conflicto, pero también para encontrar oportunidades que les permitan llevar incluso recursos a su municipalidad. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, ya para ir terminando, tal vez una última reflexión. ¿Qué se considera una lideresa política o una mujer que le gusta de la función pública? Qué hermosa pregunta. Yo creo que una lideresa política es una mujer que se ha reconocido a sí misma como una mujer que está dispuesta a ponerse en servicio, que tiene habilidades, talentos y competencias para brindar ese servicio en beneficio de las personas y que además se reconoce a sí misma con la fuerza y el poder para poder construir alianzas, propiciar el diálogo, para construir acuerdos, para además aportar al alcanzar una mejor sociedad. Ser una lideresa en política significa el reto de mantener balance en su vida profesional, en su vida laboral y en su vida personal, pero también significa poner en balance su propio ser, su autocuidado. Eso pasa también por cuidar su mente, por cuidar su alma, por cuidar su cuerpo, de tal manera que cada cosa que hacemos no solo vaya en beneficio del proyecto al que estamos apostando, que generalmente es un proyecto de impacto social, un proyecto de impacto para la sociedad en su globalidad o en nuestra comunidad, sino que también es un proyecto que se hace personal en el sentido de que no es para no es para hacernos millonarias ni nada por el estilo, sino que más bien pasa por lograr la satisfacción de saber que con esa fuerza, ese poder y esas capacidades podemos contribuir a que nuestro país y nuestra comunidad esté mejor. Así que yo creo que ya es mucho decir con las mujeres que estamos en esta sesión, la gran fuerza que significa que estemos hoy unidas, porque esto es solamente una pieza más de ese gran potencial que tienen para encontrarse ustedes y encontrarnos con otras, para aprender de las lecciones aprendidas que cada una ha tenido, con el mayor afán de poder impactar muchísimo más, pero impactarnos también a nosotras mismas en positivo. Muchísimas gracias. Vamos a darle el pase a doña Leonor, quien va a hacer la despedida de la participación de doña Janina Dinarte, la ministra de Trabajo, esta mañana con nosotros. Adelante, doña Leonor. Bueno, muchísimas gracias de parte de la Fundación Voces Vitales, del INAMO, del Tribunal Supremo de Elecciones y del PNUD. Estamos tan agradecidas por este espacio. Sabemos que tu agenda está totalmente llena de actividades y estamos también agradecidas como ciudadanas por tu trabajo en esta crisis y nos sentimos en buenas manos. Queremos agradecerte de corazón y de nuevo muchísimas gracias, doña Janina, por estarnos acompañando esta mañana. Tengan todas muy buenos días. Muy buenos días a todas. Éxitos.